Hay quienes admiran la cultura, la sagacidad y la elocuencia en las personas. Hay quienes el poder, la marcialidad y la contundencia. Pues bien, la anécdota de hoy la protagonizan dos personajes que cada uno, desde su posición, hicieron un interesante derroche de cualidades que de manera espontánea evidenciaron todos estos atributos. Hoy presentamos la cápsula titulada Millán Astray y Unamuno, un pulso entre la inteligencia y la fuerza. Somos Óscar Sasso y Daisy Toussaint y esto es Anécdotas de la historia. Era el otoño de 1936 y España se desangraba en su guerra civil que había comenzado en el verano. Por aquel tiempo la ciudad de Salamanca estaba bajo el control del bando nacional. El rector de su prestigiosa universidad era nada menos que don Miguel de Unamuno, escritor de la generación del 98, personaje curioso, polémico y en ocasiones contradictorio, que contaba con una mente prodigiosa y una vasta formación que abarcaba, entre otras muchas cosas, el dominio de 10 idiomas, incluido el sánscrito. Y aunque antiguamente había sido socialista, había visto con buenos ojos el alzamiento militar de Franco, pero lo criticó en cuanto que comenzaron los excesos. En cualquier caso, permaneció en su puesto después del levantamiento. El 12 de octubre, con motivo de la celebración del Día de la Raza, se organizó un acto en el Paraninfo de la universidad al que asistieron diferentes personalidades, entre las que se encontraban el cardenal Monseñor Enrique Pla, doña Carmen Polo de Franco, esposa del generalísimo recién sublevado y escoltado por un buen número de legionarios armados con metralletas, el temible y legendario general Millán Astray, fundador de la Legión Española y héroe de la Guerra de Marruecos, de quien se sabía que gastaba una terrible ira, acentuada quizás por sus múltiples mutilaciones, ya que carecía del brazo izquierdo y en lugar del ojo derecho lucía un novelesco parche negro que le confería un aspecto que invitaba a la precaución, cuando no al pánico, dependiendo de cuán cerca estuviera. Astray sentía devoción por Francisco Franco desde los tiempos que lucharon juntos en el norte de África. A Franco le otorgaba poderes divinos usando la expresión mora baraka, ya que, según contaba, los tiros enemigos a él le dejaron tuerto, manco y cojo, mientras que a Franco le pasaban de largo. Baraka, decía, protección del Altísimo, preservándolo para altos designios. Mi general y yo luchamos hará unos 15 años, cuando yo fundé la Legión en África. Jamás le vi temblar, porque Francisco Franco Bahamonde no conoció ni conoce el miedo. Pero no es solo eso. Los tiros que nos pegaban, los tiros que a mí me dejaron tuerto, manco y cojo, a él ni le rozaban. Le pasaban por al lado. Le pasaban por al lado. Una vez inaugurado el acto, varios oradores franquistas iban interviniendo, redundando sobre los consabidos tópicos acerca de la anti-España contra vascos y catalanes. Un indignado Unamuno había estado tomando algunas notas sin intención, en principio, de intervenir, porque se conocía y una vez desatada la lengua, difícilmente podría contenerse, sabiendo que por mucho menos fusilaban a cualquiera contra las tapias del cementerio. Pero finalmente se puso en pie y pronunció un apasionado discurso. Todos estáis pendientes de mis palabras, todos me conocéis y me sabéis incapaz de callar. Callar significa a veces mentir, porque el silencio puede interpretarse como aquiescencia, y yo no podría sobrevivir a un divorcio entre mi conciencia y mi palabra. Seré breve. La verdad es más verdad cuando se expone desnuda. Se ha hablado aquí de guerra internacional en defensa de la civilización cristiana. Yo mismo lo hice otras veces, pero no. La nuestra es solo una guerra incivil. Mientras el rector hablaba, iba creciendo visiblemente la tensión en el lugar. Siguió diciendo:
Se ha hablado también de Cataluña y Vascongadas llamándolos anti-España. Pues bien, con la misma razón ellos podrían decir otro tanto, y aquí está el señor obispo catalán para enseñaros la doctrina cristiana que no queréis conocer, y yo, que soy vasco, llevo toda la vida enseñándoos la lengua española que no sabéis. El general Millán Astray gritaba fuera de sí, golpeando con su única mano en la mesa, queriendo intervenir. Ayer, cuando... ¡España! ¡Una! ¡España! ¡Libre! ¡España! ¡Libre! ¡Viva Millán Astray! ¡Viva la muerte! ¡Viva la muerte! Los falangistas gritaban ¡Arriba España! Algún legionario gritó ¡Viva la muerte! En ese momento todos los legionarios presentaron armas y Millán Astray, congestionado por la ira, escupió más que habló. Cataluña y el País Vasco son dos cánceres en el cuerpo de la nación. El fascismo, remedio de España, viene a exterminarlos cortando en la carne viva y sana como un frío bisturí. La carne sana es la tierra, la enferma su gente. El fascismo y el ejército arrancarán a la gente para restaurar en la tierra el sagrado reino nacional. Era tal la irritación que tuvo que detenerse incapaz de proseguir. Solo pudo cuadrarse resollando a los gritos de ¡Arriba España! De pronto se produjo un silencio mortal y un montón de miradas angustiadas se volvieron hacia Unamuno. Este dijo impasible: acabo de oír el grito necrófilo y carente de sentido de viva la muerte, que suena igual que muera la vida. Y yo, que me he pasado toda la vida creando paradojas que provocaron el enojo de quienes no las comprendieron, he de deciros con autoridad en la materia que esta ridícula paradoja me parece repelente, puesto que fue proclamada en homenaje del último orador, si bien de una forma excesiva y tortuosa, como testimonio de que él mismo es un símbolo de la muerte. Y otra cosa, el general Millán Astray es un inválido. No es preciso decirlo en un tono más bajo. Es un inválido de guerra, que también lo fue Cervantes, pero los extremos no sirven como norma. Desgraciadamente, hay hoy en día muchos inválidos y pronto habrá más si Dios no nos ayuda. Me duele pensar que el general pueda dictar normas de psicología de masas. Un inválido que carezca de la grandeza intelectual de Cervantes, que era un hombre viril y completo a pesar de su mutilación, un inválido, como dije, que carezca de la superioridad de espíritu, suele sentirse aliviado viendo cómo aumenta el número de mutilados alrededor de él. El general Millán Astray quiere crear otra España, creación negativa sin duda, según su propia imagen, y por eso desearía una España mutilada. Muera la inteligencia y viva la muerte, gritó Millán Astray al borde de la apoplejía. El poeta ultraconservador don José María Pemán, también presente, quiso sumarse a la lisa dialéctica gritando: no, viva la inteligencia y abajo los falsos intelectuales traidores. Nunca he logrado entender eso. Viva una y mil veces la muerte, y muerte a los intelectuales. No, hombre, no, traidores, muerte a los intelectuales, traidores. Millán Astray, este es el templo de la inteligencia, mi templo. Y siguió diciendo: yo soy aquí su sumo sacerdote y vosotros estáis profanando un sagrado recinto. Yo siempre he sido, diga lo que diga el proverbio, profeta en mi propio país. Don Miguel se acercó más, clavándole la vista a través de sus redondos espejuelos. Apuntándoles con el dedo concluyó: y ahora os digo, venceréis, pero no convenceréis. Venceréis usando la fuerza bruta, pero no convenceréis, porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta: razón y derecho en la lucha. Me parece inútil pediros que penséis en España. Es poco probable que doña Carmen Polo de Franco entendiera cuanto allí se decía. Más interesada en la combinación de su eterno collar de perlas con el bolso, el sombrero o los zapatos, que en aquel pulso entre la cultura y la fuerza. Pareció despertar de su aparente letargo
cuando reparó en un Millán Astray buscando su pistola con movimientos crispados, mientras que la manga hueca de su chaqueta hacía siniestros movimientos en el aire, y aún sin tener conciencia de que el general estaba a punto de matar allí mismo al ilustre filósofo, se puso en pie solemnemente, dando por terminado el acto. Al ver esto, el general se contuvo a duras penas y, fulminando con la mirada a Unamuno, le conminó, como rector de la universidad que era, a ofrecer el brazo a la dama, según el protocolo, a lo que éste accedió, tratando de no empeorar aún más las cosas. Don Miguel salió relativamente ileso de este incidente. Claro, de inmediato se le destituyó del rectorado y solo estuvo bajo arresto domiciliario. Tal vez ese día en el Paraninfo de la universidad se aprovechó de esa relativa impunidad que se conceden los ancianos a sabiendas que, por violento que sea su interpelado, normalmente terminará haciendo uso de la condescendencia. Sin embargo, sus días estaban contados. Murió el 31 de diciembre de ese mismo año. Por su lado, el general Millán Astray siguió haciendo gala de arrojo y determinación, luchando en la guerra incondicionalmente a las órdenes de Franco hasta que lograron la victoria el 18 de julio de 1939. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. En cualquier caso, ese último acto público que como rector protagonizó don Miguel de Unamuno en las postrimerías de su vida, hizo no solo que pasara a la historia como excelente formador, brillante filósofo o pródigo escritor, sino como un hombre valiente. Y la lucha dialéctica entre la inteligencia y la fuerza bruta desatada para la ocasión la rescatamos como una edificante anécdota de la historia.